A veces, usamos una palabra tantas veces al día que dejamos de pensar en ella. Reloj es una de esas. Todos los días, sin darnos cuenta, miramos el reloj. En el celular, en la muñeca, en la computadora, en la pared. La palabra está tan integrada en nuestra vida que casi pasa desapercibida. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar por qué exactamente se llama reloj? ¿De dónde viene esa palabra? Y todavía más interesante, ¿cómo pasó de significar una cosa muy distinta a convertirse en sinónimo del tiempo mismo? Hoy vamos a desenterrar la sorprendente historia y origen de esta palabra tan cotidiana, pero con un trasfondo histórico mucho más fascinante de lo que podrías imaginar. Prepárate, porque la historia del reloj no solo tiene que ver con la medición del tiempo, sino también con los monasterios medievales, las campanas, las lenguas antiguas y la manera en que la humanidad transformó su relación con el paso de las horas. Empecemos con lo más básico, la etimología. La palabra española reloj proviene del latín tardío horologium. Esta palabra se usaba para referirse a cualquier instrumento destinado a medir el tiempo, pero no era exclusiva del latín. En realidad, el término horologium provenía del griego orologion, compuesto de dos partes honora, que significa tiempo o hora tal como la entendemos hoy, y legen, que significa decir o indicar. Literalmente, orologion era el que indica la hora. Así que ya tenemos un punto de partida en la antigüedad. Un reloj no era necesariamente un objeto de agujas, ni un mecanismo de engranajes. Podía ser un reloj de sol, un reloj de agua o incluso una clepsidra. Todos eran horología, aparatos que de una u otra forma decían la hora. Ahora bien, ¿cómo llegamos de horologium a reloj? Aquí es donde las cosas se ponen más curiosas. En la Edad Media, el latín fue evolucionando en distintas lenguas romances. En francés antiguo, horloge pasó a usarse para designar las campanas de las iglesias y los mecanismos que las hacían sonar a horas específicas. De hecho, la palabra francesa moderna para reloj todavía es horloga. En España, esa misma palabra se transformó fonéticamente hasta convertirse en reloj. La H inicial se perdió, como pasó con muchas palabras latinas, y la terminación se adaptó. Pero lo interesante es que en su origen, reloj no significaba un aparato con manecillas que colgamos en la pared. Significaba más bien el toque de campana que marcaba el paso del tiempo. Imagina esto, en un monasterio medieval en plena Europa. Los monjes no tenían despertadores ni alarmas digitales. Dependían de las campanas que sonaban a ciertas horas del día para indicar cuándo rezar, cuándo comer, cuándo trabajar y cuándo dormir. Ese sonido, ese repique, era el reloj. Con el tiempo, la palabra dejó de referirse solamente al sonido y empezó a usarse para el mecanismo que producía ese sonido. Y aquí entra en escena un invento revolucionario en el reloj mecánico. Entre los siglos XIII y XIV, empezaron a aparecer los primeros relojes mecánicos en torres de iglesias y plazas públicas. Eran enormes, pesados y nada precisos comparados con los actuales, pero cambiaron para siempre la forma en que las personas concebían el tiempo. Ya no dependían únicamente del sol o del agua, sino de un mecanismo artificial que podía dividir el día en horas más regulares. Y claro, ¿cómo llamaron a esos aparatos? Pues relojes, porque seguían la tradición de la palabra medieval. Curiosamente, en inglés la palabra que quedó fue clock. ¿De dónde salió clock? Pues también tiene que ver con campanas. Viene del inglés antiguo clock, tomado del francés cloche, que significa campana. Así que tanto en inglés como en español la palabra para designar al reloj moderno tiene un origen campanario. En otras palabras, el reloj fue, en sus inicios, más un asunto de oído que de vista. Pero aquí hay un giro inesperado. Si hoy le preguntas a alguien qué es un reloj, la mayoría pensará en mirar una esfera con números y agujas, o en la pantalla de su smartphone. Muy pocos relacionarán el concepto con un sonido. Sin embargo, en su origen, todo empezó con las campanas que organizaban la vida de las comunidades. Pensemos en esto por un momento. Durante siglos, la gente no tenía relojes personales. Los relojes eran colectivos, públicos. Marcaban el tiempo de todos por igual. Fue recién en el siglo XVI cuando aparecieron los relojes portátiles, aquellos pequeños mecanismos que la nobleza podía llevar en un bolsillo o colgar de una cadena. Y más tarde, en el siglo XIX, los relojes de pulsera se hicieron populares primero en la milicia y luego en la vida cotidiana. Así que la palabra reloj cargó consigo una larga evolución de campanazadores, de mecanismos públicos a objetos personales, todo sin perder nunca ese vínculo original con la idea de marcar y organizar el tiempo. Una curiosidad, ¿sabías que en algunos dialectos antiguos de España la palabra reloj todavía se usaba con la idea de toque de campana, incluso cuando ya existían relojes mecánicos? Esto muestra lo lento que puede ser el cambio de significado en el lenguaje. La palabra se va adaptando, pero los ecos de su pasado permanecen. Otra pregunta que tal vez te estés haciendo es, ¿por qué reloj y no otra palabra más cercana ahora como horario o horómetro?
La respuesta está en el uso popular. Reloj fue simplemente la forma que la gente adoptó y que sobrevivió al paso del tiempo. En lingüística, lo que la mayoría dice es lo que termina convirtiéndose en norma. Y ahora viene la reflexión más interesante. El reloj no es solo una palabra, ni solo un objeto, es un símbolo. Durante miles de años, los seres humanos midieron el tiempo de manera natural, observando el sol, la luna, las estaciones, pero con el reloj, el tiempo dejó de ser un fenómeno natural y se convirtió en algo mecánico, dividido, controlado. El reloj transformó la manera en que trabajamos, estudiamos, viajamos e incluso cómo organizamos nuestras vidas personales. Por eso, la próxima vez que digas la palabra reloj o mires la hora en tu celular, recuerda que no estás usando cualquier palabra. Estás pronunciando el eco de los monjes medievales, de las campanas de piedra, de los ingenieros del Renacimiento y de los relojeros suizos. Estás invocando siglos de historia en una sola palabra cotidiana. Así que, ahora ya lo sabes. Reloj viene de horologium, de campanas medievales, de mecanismos que dieron origen a toda una nueva forma de entender el tiempo. Una palabra sencilla con una historia profunda. Y la próxima vez que alguien te pregunte por qué se llama así, tendrás una respuesta que sorprenderá a más de uno. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia escondida en las palabras. Y recuerda, en el tiempo nunca se detiene, pero siempre puedes detenerte tú a reflexionar sobre cómo lo medimos.